bon dia. He vist que heu callat tots i, per tant, que teniu ganes d'escoltar a Sergio, però abans d'escoltar-lo a ell, escoltareu a dues persones més, que és Cristina i sóc jo. Soc Vicent Moreno, el subdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques, i primer que res, abans de donar-vos la benvinguda, volia donar-vos també una salutació ben cordial de la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, que havia d'estar ací i per qüestions de salut és impossible, està malalta i m'ha demanat que vos saludara, que saludara sobretot a Sergio i que vos diguera que sou benvingudes i benvinguts ací a Sant Miquel dels Reis. Sant Miquel dels Reis, com sabeu, és la seu de la Biblioteca Valenciana i, per tant, és el lloc idoni per a iniciar el nou curs del cicle d'escriptores i escriptors. El cicle d'escriptores i escriptors de la Biblioteca Valenciana és una iniciativa de la Generalitat per a fomentar l'hàbit de la lectura, facilitant el contacte dels escriptors i les escriptores amb el seu públic lector. Per la regularitat de l'activitat, que es va iniciar l'any 2000, per la qualitat dels autors i les autores que ens visiten i per l'afluència de públic, al voltant d'unes 3.000 persones a l'any, podem dir que és la trobada d'escriptores i escriptors més important que se celebra en la Comunitat Valenciana. Tots els que ens trobem ací avui, en aquesta antiga església, com vegeu, actual sala d'actes, tenim un element comú que ens uneix, que ens agrada llegir. Cada una de les persones hem arribat a la lectura per motius diferents, o pot ser també per motius semblants, però les causes que ens han portat a ser aficionats a la lectura no importen massa. Lo interessant és que són persones lectores i beneficiàries de les seues conseqüències. Una persona lectora és una persona que participa més activament de la vida ordinària. A qui llig segurament li enganyaran menys. Hi havia una escriptora també, que li diuen Santa Teresa de Jesús, una monja del segle XVI, del mateix segle que les parets que estem ací, que ens envolten, aquesta església és del mateix segle, i Santa Teresa deia: llig i conduiràs, no lligues i seràs conduït. I només per aquesta raó ja és important que llegiu i que no deixeu de llegir mai. Però també n'hi ha més raons. Llegir per plaer, llegir per gaudi o llegir perquè ens dona la gana. Segurament és la millor opció. Pot ser que alguna de les persones que esteu ací segurament diríeu: llegir, clar que llegim, i molt. Que vosaltres, segurament, mitjançant el vostre telèfon, llegiu missatges de WhatsApp, el mur de Facebook, Instagram, etc. Però ací avui no estem parlant d'aquesta lectura, ací parlem de llegir literatura. Soc conscient que els hàbits de lectura estan en plena transformació, ho sabem tots, i que cada vegada llegim més literatura en suports digitals, tauletes, llibres, e-book, etc. Tot això fruit del contagi d'aquesta epidèmia que actualment ens envolta. Però jo vull reivindicar ací també, ara, el llegir llibres en paper, passant les pàgines, les fulletes i observant i olorant aquesta característica aroma d'acabat d'eixir de l'impremta. Cada vegada són més les personalitats expertes que se sumen a la teoria que amb els nous suports digitals tenim majors dificultats per a recordar el que hem llegit. En canvi, llegir un llibre en paper de manera tranquil·la i pausada ens permet una concentració que aferma els continguts en la nostra memòria. És per això que és interessant que llegim en paper, tant per benefici nostre
com també per a reactivar la indústria de les editorials i de les llibreries del nostre país, que també es fa falta. Un altre dels assumptes que m'agradaria destacar davant vosaltres, un públic jove que ens acompanyeu avui, és que la literatura no és una cosa d'eixos de les lletres, com es diu ara humanitats o ciències socials, i que està enfrontada a les ciències. Llegir és cosa de totes i tots, i s'ha de saber que, encara que trieu ciències i matemàtiques, la lectura us ajudarà a comprendre millor el món, a estimular la creativitat i la vostra capacitat de comunicació. Són elements fonamentals en qualsevol negoci o professió que tindreu en el futur. No sé què li semblaran aquests arguments al nostre convidat d'avui, un escriptor tan apegat a la realitat que vivim. En tots els seus llibres, a més de llegir, ens posa a pensar, a escodrinyar en els nostres sentiments i a dubtar sobre les normes establides. Sergio del Molino unes vegades escriu des de l'intimisme i ens narra el dolor més profund que podem sentir les persones. I unes altres ens projecta la seva visió de la situació política i social del nostre país amb un enginy difícil de superar. I ho fa amb un domini absolut del llenguatge que maneja amb molta destresa, com és propi d'un bon periodista. Les seues obres més conegudes són L'hora violeta, La mirada dels peixos i L'Espanya buida. Treballa com a opinador en tertúlies de ràdio, televisió i columnes de periòdic. I és un plaer, i ara ho veureu, que hagi acceptat primer inaugurar aquest cicle de trobades en el qual enguany participen altres autors com Mercè Viana, Aroa Moreno, Fina Masgrau, Maria Tena, Susana Gisbert, Juan Vicente Piqueras, Carles Cano, Juanjo Braulio, Vicent Baidal, Belén Gopegui i Pasqual Mas Yuso. Ja finalment vull esmentar i donar les gràcies per la participació al professorat i alumnat dels centres que ens acompanyeu avui. A l'IES Benicalap de València, a la Biblioteca Pública Municipal Club de Lectura de Tavernes de la Valldigna, a l'IES Gabriel Siscar d'Oliva, a l'IES Font de Sant Lluís de València, la Universitat Popular Pobles del Nord 1 de València i a la Universitat Popular de Ciutat Vella de València. Tots vosaltres, moltes gràcies per l'esforç, moltes gràcies per vindre ací. I ara, jo crec que, com us dic al principi, heu vingut a escoltar-lo a ell, però vull comentar una anècdota. Sergio del Molino, jo no el coneixia, el vaig conèixer l'any passat, i resulta que vàrem coincidir. Jo l'últim lloc on vaig treballar de mestre va ser a Tavernes de la Valldigna, a l'Alfandec, i vàrem coincidir que ell era un alumne de l'Alfandec i jo era professor. No era el seu professor, però vàrem coincidir allí en l'escola. I és reconfortant per als mestres veure com els alumnes acaben superant els propis mestres. I en aquest cas Sergio ha superat les expectatives que segur que els seus mestres que va tindre a l'Alfandec i després en altres llocs, la confiança que teníem en ell, l'han vista superada i això és molt satisfactori i és molt satisfactori des de l'àmbit de la literatura veure com persones tan joves poden fer una literatura tan atractiva per a aquests moments. Així és que gràcies, Sergio. I ara Cristina té la paraula. Muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, me gustaría agradecer a los responsables de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu y, por extensión, a la Consellería de Educación, Cultura y Esport por la organización de estos encuentros con escritores que permiten a nuestros estudiantes acercarse a la literatura actual que tan poco espacio tiene en nuestros planes de estudio. Hoy presentamos a Sergio del Molino, escritor y periodista, considerado uno de los representantes más importantes de la narrativa actual en español. Su trayectoria profesional abarca, como ha dicho el subdirector de la biblioteca, desde la colaboración en prensa en distintos medios escritos y radiofónicos como El País o Onda Cero,
que combina con su producción literaria en diversos géneros: narrativa breve, Malas influencias, Tropo, en 2009, el ensayo Soldados en el país de la paz, en Prames, 2009, La España vacía, Viaje por un país que nunca fue, Turner, 2016, Lugares fuera de sitio, por el que ganó el premio Espasa de ensayo, si no me equivoco, en 2018, y en novela, donde ha sido ampliamente reconocido, con No habrá más enemigo, Tropo, 2012, La hora violeta, Mondadori, 2013, galardonada con diversos premios, entre los que destaca el Ojo crítico de Radio Nacional de España y el premio Tigre Juan Exequo con Marta Sanz, Lo que a nadie le importa, en literatura Random House, o La mirada de los peces, Random, también 2018. Si la lectura de sus artículos periodísticos nos acerca a la realidad inmediata y nos permite formar parte de un diálogo con la actualidad en el que, sobre todo, nuestros alumnos más jóvenes pueden verse reflejados, tanto por la temática como por su labor de colaboradores en los distintos medios periodísticos con los que contamos en los institutos. Nuestro centro Benicalap acaba de publicar el último número de Millennium 36 en el que colaboran algunos de los alumnos aquí presentes. De su faceta literaria destacaría yo su forma de relatar. Mediante un narrador protagonista en primera persona, con el que se difumina la frontera entre personaje y autor, hecho al que además contribuye conscientemente con el mantenimiento de la antroponimia, es decir, mantiene los nombres propios que nos permiten reconocer las voces, al mismo tiempo que mantiene esa identidad, cuida formalmente el texto, de manera que se garantice el pacto ilusivo entre obra y lector sin restarle fuerza emocional. De esta manera se acerca a un lector ideal, permitiéndole formar parte de la historia, como si de un personaje testigo se tratase, convertido así en participante de una conversación, al igual que cuando en un teatro se rompe la cuarta pared y los espectadores pasan a formar parte de la obra como personajes, testigos de la misma. La literatura de no ficción, con Sergio del Molino, se actualiza al tiempo que se inserta en la tradición canónica en la que encontramos autores tan relevantes como Umbral o Didion, en obras que permiten explorar el dolor como experiencia propia, pero dando paso a su carácter universal, que no exige del lector haber vivido una experiencia, haberla compartido para sentirla como propia. Por eso me gustaría dar paso a Sergio preguntándole hasta qué punto puede recomendar a los jóvenes que hoy nos acompañan, o no tan jóvenes, que tantas veces rehúsan o temen escribir, cómo la ve él, si le parece un modo adecuado de canalizar las diversas situaciones a las que nos enfrenta la vida para permitirnos repararnos o afrontarlas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Un aplauso para las... Bueno, pues muchas gracias, Vicent, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias sobre todo a nuestros anfitriones de la Biblioteca Valenciana por recibirme y sobre todo a vosotros por haber venido a conversar un rato conmigo, ¿no? Ahora te retomo la pregunta, Cristina, pero antes quería ser un poco educado con vosotros, que sé que habéis venido y que la verdad que es un lujazo y un honor el poder charlar un poco con vosotros. Aunque este entorno es precioso y esta iglesia de San Miquel de Reis es maravillosa, hay mucha distancia entre nosotros. No quisiera que me tomarais por un cura que está echándoos un sermón, y quisiera que la cosa fluyese y que pudiéramos conversar tranquilamente, ¿vale? O sea, que vamos a hacer como que esto no existe y que estamos en un entorno un poquito más relajado, en un café, tomando un algo, y sentíos libres en cualquier momento de interpelarme y de charlar, y vamos a intentar que esto pase, el trago pase lo mejor posible, ¿no? Que esto es... me preguntabas, para empezar, y voy a empezar por ahí, sobre... la pregunta exactamente era que si recomendarías escribir a los jóvenes. ¿En qué medida crees que la escritura, que ellos muchas veces les proponemos ejercicios literarios y les cuesta verter en palabras aquello que también oralmente es difícil de expresar, hasta qué punto la escritura puede servirnos para afrontar esas realidades que nuestro cerebro a veces nos intenta ocultar?
Mirad, una de las cosas que trabajo, colaboro en Onda Cero con Carlos Alsina por las mañanas, y tenemos una de las cositas que hacemos es los lunes, tengo con Edu Galán, que es muy amigo mío de Mongolia, tenemos una sección que es un consultorio donde la gente nos manda WhatsApps con dilemas morales. Se supone que son dilemas morales, pero son dilemas que procuramos que sean inmensas chorradas. Evidentemente no vamos a resolver dilemas terroríficos de gente que está a punto de suicidarse, porque la cuestión es hacer una parodia, ¿no? Entonces, creo que fue la semana pasada o la anterior, recibimos un WhatsApp de una madre de un adolescente que nos preguntaba si era legítimo, si estaba bien leer el diario de su hijo, ¿no? Mi hijo lleva un diario, es un chaval, pues 16, 17 años, y yo sé que él pues tiene sus problemas y sus cosas que no me cuenta, evidentemente claro que no las cuenta, para eso es su madre, para no contárselas. Entonces dice, ¿yo cómo puedo acceder al mundo de mi hijo? Voy a aprovechar y rompo, no sé si se estaba refiriendo a un diario de los que había cuando yo era pequeño, que era un diario que tenían como un candadito, que lo podías quebrar el candado directamente y luego lo leías y luego le volvías a poner otro candado. O era algo, un cuaderno, o no sé lo que era, ¿no? Pero era evidentemente algo de violentar muchísimo la intimidad de su hijo, ¿no? Y el dilema era que nos repartíamos. Sí, Edu Galán decía que sí, que por supuesto, que lo leyera, que para eso que es responsabilidad de la madre, que tenía que leerlo y tenía que enterarse, ya que a partir... En fin, yo soy padre de un niño de 7 años y sé que llega un momento que ahora me cuenta todo lo que le pasa con pelos y señales, y no me interesa nada porque tiene 7 años y son cosas muy poco interesantes, y entonces sé que cuando le empiezan a pasar cosas interesantes con vuestra edad, sé que no me va a contar nada, sé que cuando la cosa se pone, entonces sé que va a haber un cierre, ¿no?, enorme. Y yo defendía que por supuesto tiene que haber una incomunicación absoluta con los padres, que los padres no tienen el menor derecho a meterse en la intimidad, pero lo que me llamaba la atención del dilema era que un joven de 17 años escribiera un diario. Eso era lo que más me flipaba. Pero era un joven del siglo XIX. Era un joven de hoy. O sea, porque si de verdad lo que tienes que hacer no es leer el diario, es dar parte a las autoridades culturales, por ejemplo, a la Biblioteca Valenciana, que preserva el patrimonio de los valencianos, para que lo custodien, preserven en una urna a ese joven adolescente que está escribiendo un diario y podamos los demás visitar y contemplar al último adolescente que escribe diarios. ¿Alguno de vosotros aquí escribe diarios? ¿Escribís diarios? Pero qué bien, estamos ante finales de raza, es maravilloso. Qué bien, o sea, sois mucho más anacrónicos que yo. Es maravilloso. O sea, escribís diarios en papel, lleváis un diario en papel y lo escondéis bien para que nadie lo lea. Es una cosa muy íntima, ¿sí? O sea, no, porque hay diarios que se hacen públicos, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo escritor, Miguel Ángel Hernández, que escribe diarios públicos y que va publicando constantemente, conforme va escribiendo las entradas de su diario, en lugar de hacerlo íntimo, lo hace público. Es decir, que eso en Facebook lo hacemos mucho. Mira, y hay una interrupción, una pregunta por aquí. Sí, que te pasan un micrófono, te van a pasar un micrófono. Espérate un momentito, que te pasen un micrófono y me lo comentas. Ah, pues igual sí, igual es una buena opción, sí. Vale, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Es que vergüenza. No, por Dios, en absoluto. Vale. Cuéntanos, ¿qué has escrito? ¿Qué escribiste ayer en el diario? Cuéntame. Pues, a ver, no sé. No me contestes, no fastidies. Vale, que sí. Que, a ver, que soy Laia y que yo también escribo diario. Sí. Y, o sea, me he levantado para preguntarte que tú dónde lo esconderías, porque me faltan sitios para que nadie los encuentre. Jo. ¿Dónde lo esconderías? Es que claro, es muy difícil porque una madre lo sabe todo, sabe mucho más de lo que nosotros creemos que saben. Tiene pulsión, o sea, corre peligro el diario, tú te sientes violentada y tú crees que si no lo escondes bien van a ir y lo van a leer. Entre otros libros. ¿Sí? Pues hay que esconderlo, sí, hay que esconderlo entre otros libros bien disimulado. Los mejores escondites son los que están a la vista.
los que parece un objeto cotidiano que está ahí y entonces no llama la atención. Tú si lo vas guardando entre cajones y entonces descubres que hay algo como que está deliberadamente escondido, te apetece un montón leerlo. O sea, claro, dices, ¿esto qué es? Pero si está a la vista, o sea, como ahí... Mi truco siempre ha sido ser muy desordenado. Yo como siempre he sido absolutamente desordenado y siempre lo he tenido todo manga por hombro, yo sabía dónde estaban las cosas, pero el resto, mi madre nunca ha encontrado nada de lo que yo he hecho. Y eso ha sido una ventaja muy grande, ¿no? Por contra, pues la he tenido encima de mí toda la vida diciéndome que soy un desastre y que debo ordenar y esas cosas. Pero no me he encontrado nada. No, creo que no me he leído nunca nada y he escrito mucho. Pero es maravilloso que escribáis diarios en papel, porque yo pensaba que vivíamos... Hay unas teorías... Hay varias teorías que dicen que vivimos en la época de la extimidad, que la intimidad ha muerto y que ya no es imposible vivir en la intimidad y que todo lo que hacemos lo compartimos y que especialmente cuanto más jóvenes sois, más exhibicionistas y menos os importa contar todo lo que a otras generaciones o a otra gente les daba pudor y se lo guardaban para sí mismos. Entonces yo veo que no es cierto, o sea, veo que la intimidad sigue teniendo un espacio y me parece que es fundamental que lo tenga, porque la intimidad es lo que nos permite ser libres. Y ese espacio de intimidad, de preservar la intimidad, yo entiendo el sufrimiento de un padre y probablemente lo sufra yo también cuando mi hijo tenga vuestra edad, yo también me joda también que no me cuente nada, pero me voy preparando mentalmente y voy haciendo como un paréntesis. Yo me gustaría que cuando mi hijo ya no me quiera contar nada y haga su vida, efectivamente no me cuente nada y ya lo siguiente, cuando ya esté preparado, pues a los 25, a los 30 años, ya que vuelva y me cuente, me haga una recapitulación de lo que ha pasado en ese tiempo y nos pongamos al día y tan amigos, ¿no? Y también, pero yo creo que sí que hay... Ganar la intimidad es una de los requisitos para madurar y de los requisitos para poder encontrar tu lugar en el mundo. Tienes que tener tu espacio de intimidad y tu espacio que no te lo violen y que puedas expresarlo. Y en ese sentido la literatura ayuda mucho. Tanto la escritura como la lectura, para encontrar ese hueco, esa esfera donde solo entras tú, donde no entra nadie más, donde tú te relacionas, donde no tienes que justificarte de lo que eres, donde no tienes que dar la menor explicación a nadie y donde puedes explorar y ajeno a la vergüenza y al juicio ajeno. Eso es fundamental y creo que eso es una conquista muy dura que empieza a partir de la adolescencia y que no se termina nunca. No terminas nunca de encontrarla, ¿no? Y en ese sentido la literatura o escribir a mí sí que me ha ayudado. Yo soy lo que soy por todo lo que escribo. Yo siempre he estado escribiendo, siempre. Yo cuando tenía vuestra edad ya escribía muchísimo, escribía de todo y me expresaba a través de la escritura siempre y creo que es lo que me ha salvado. De verdad que ha sido un poco la tabla de salvación lo que me ha hecho que en un momento determinado yo, que era un tío raro y que siempre he sido un tío raro, antes hablaba Vicent de mi infancia en Tabernes de Valldigna, que estáis creo que por aquí algunos que habéis venido del pueblo, y yo era un desastre. Cuando has dicho, Vicent, dice, supera las expectativas del maestro. Yo he superado las expectativas de los médicos que me atendieron en el parto. Yo nací fatal, yo nací hecho un asco. Y fui un niño enclenque, medio cegato. Yo en fin, en Esparta me hubieran arrojado por el monte. Y en Tabernes tuve suerte que hacía pocos años que habían eliminado la costumbre de arrojar a los niños desde el Mondúber. Pero si hubiera nacido unos años antes me hubieran arrojado también y me hubieran desterrado de la tribu. Por suerte me acogieron un poquito y pude desarrollarme. Pero yo siempre he sido raro, tímido, extraño. Todo el mundo a mi alrededor me resultaba muy incomprensible en muchos aspectos, ¿no? Y aferrarme a la literatura me ha ayudado siempre, pues yo creo que a llegar a ser un adulto que más o menos se defiende, o que más o menos y que puede llegar a estar aquí hablando con vosotros. Y es lo que me ha permitido estar aquí, lo que me ha permitido ganar mi esfera de intimidad, mi esfera de libertad y sentirme a gusto con lo que soy, que es una de las conquistas más grandes que uno puede tener, sobre todo cuando no eres
un atleta, y ni eres un semidios, ni eres, sino que eres una persona contrahecha y que lo tiene todo en contra, ¿no? Ahí tenemos una pregunta. Igual sí que si tenéis otro micrófono, igual me pongo por aquí un poquito, porque si no parece que estoy... ¿Sí? Sí, si no os importa. Mientras te llevan el micrófono voy a pedir otro... ¿No tenéis micro? Pues me quedo aquí entonces. Tú dices que te gusta escribir, pero para escribir las novelas que has escrito tú necesitas inspiración. ¿De dónde la sacas? De la vida. De la vida y de todo. La saco de... La inspiración... La inspiración es un mito. Sí, tenemos... mira qué bien. Qué bien, gracias. Espera. Sí, ¿me oís? ¿Se oye? A ver, la inspiración es un mito. Hay muchos tipos de escritores y hay muchos tipos de formas de enfrentarte a la literatura. Yo he escogido desde siempre, y cuando digo desde siempre, desde que tengo uso de razón, desde que me empezó a gustar, he intentado explicar el mundo que pasaba a mi alrededor, que para mí era muy desconcertante y muy raro, y cosas que a la mayoría de la gente le parecían que eran de lo más normal y de lo más aceptable, a mí me parecían extrañísimas y rarísimas, y por eso escribía sobre ellas, ¿no? Y por eso escribía sobre mi mundo poco a poco, para darle cuerpo, para intentar crear, para que las cosas tuvieran sentido alrededor, porque la vida no tiene sentido en general. O sea, tú, si ves una novela cualquiera, da igual, una novela autobiográfica, una novela de fantasía, una novela de lo que sea, las historias que cuenta la literatura, todas tienen sentido, pero tienen sentido porque el escritor se lo ha dado, porque tú has hecho un esfuerzo para que las cosas funcionen, para que una causa siga una consecuencia, para que tú ves que sucede una cosa que luego lleva a otra, y entonces todo tiene una explicación, y cuando termina el libro, sobre todo si el libro es una novela policíaca, pues al final todo encaja, ¿no? Todas las piezas encajan y todo tiene un sentido. Eso sucede en la literatura. ¿Por qué? Porque lo ha fabricado el escritor. Pero en la vida no sucede. En la vida todo esto es un caos. En la vida una causa no lleva una consecuencia. Eso nos lo explicamos a posteriori. Cuando nos contamos la vida nosotros y contamos la vida de los demás, estamos haciendo historias, estamos haciendo literatura, estamos haciendo ficciones. Entonces, cada vez me suben más el volumen, ¿no? Estamos haciendo ficciones. Y a mí eso es lo que me interesa, la forma en la que nos engañamos a nosotros mismos, contándonos una vida que no tiene ningún sentido, que es caótica, pero que con las armas de la literatura, con esas historias, al final cobra sentido. Pero es mentira, nos contamos mentiras constantemente, y mi literatura va de las mentiras que nos estamos contando, y de cómo nos justificamos, y de cómo hay un montón de versiones de un mismo suceso, y de un montón de cosas. Y no sé si te respondo a lo de la inspiración, pero eso es el misterio que a mí me lleva a escribir, el intentar saber cómo nos justificamos y cómo explicamos las cosas que nos suceden, que casi nunca tienen explicación, y si las miras con un poquito de detenimiento y con un poquito de perplejidad, te das cuenta de que nada tiene sentido, de que todo es absurdo, pero al contarlo se lo das. Y eso es lo que a mí me interesa de los libros, sobre todo de mis libros autobiográficos, que es la narrativa, sobre todo, que yo escribo más, ¿no? Sí, hola. ¿Había más preguntas? Sí, había otra por ahí, perdona. Hola, yo te quería preguntar que cómo saliste de toda la nada esa que estás contando desde que eras pequeña a ser mayor, de las situaciones más extremas que hayas tenido. ¿De mis situaciones más extremas? Sí. Bueno, en situaciones que no puedes salir de ellas. No sé si te entiendo la pregunta. Situaciones en las que no puedes salir de ellas, como si te bloqueases y luego te vuelves a inspirar en el escritor y todo eso. ¿Quieres decir la vida en general? Sí, la vida. ¿Quieres decir? O sea, porque la vida es un bloqueo permanente. O sea, de no saber qué hacer, yo creo que eso es la vida cotidiana. El hecho de decir, ¿y cómo se hace esto? Pues no lo sé. Eso creo que más o menos fingimos todos, ¿no? Cómo salir adelante.
A ver, la literatura a mí no me ha ayudado a hacerme un lugar en el mundo, pero no a salir de nada. O sea, incluso yo que tengo un libro que es La Hora Violeta, que supongo que no habréis leído para esta actividad, o si os suena, es un libro en el que hablo de la enfermedad y la muerte de mi primer hijo, de Pablo, que murió de una leucemia, y que es lo peor que me ha pasado en la vida y lo peor que me pasará, y me podrá pasar alguna cosa igual de terrible, pero no peor. Muchas veces me preguntaban si ese libro lo escribí para superarlo, para superar el dolor. No se escribe para superar. Creo que hubiera sido una idiotez, no, porque además la literatura lo que hace, y los que escribís diarios lo sabéis, la literatura no es un consuelo. Al revés, tú cuando te pones a pensar en tus cosas y te pones a meditar más en profundidad sobre lo que te ha pasado, las cosas duelen más. O sea, si tú tienes una herida y en lugar de anestesiarla lo que haces es hurgar, pues al final la herida se gangrena y se convierte, al revés, la literatura tiene una virtud obsesiva y que amplifica el dolor y amplifica todo. Tú, si quieres superar un dolor, lo que tienes que hacer es emborracharte y irte a la playa. Es decir, no escribir sobre ello. Si escribes sobre ello, estás focalizando y metiendo. Y yo lo que quería no era superarlo, era entender mi experiencia, entender lo que estaba sucediendo cuando no entendía nada, cuando todo el mundo a mi alrededor se había derrumbado, cuando nada tenía sentido, y la literatura me permitía mantenerme en pie, no consolarme, no superarlo, sino sencillamente estar. O sea, es mucho más complejo que todo eso. Y yo creo que es ingenuo usar la literatura para intentar superar cosas. La literatura puede servir para intentar entender qué lugar ocupas tú en el mundo. Intentarlo, solo intentarlo. No, ni siquiera. Yo creo que la mejor literatura es la que queda abierta. La literatura no da recetas. La literatura no te salva de nada. La literatura es fundamentalmente inútil. Es decir, o sea, yo estoy haciendo una apología de la literatura cojonuda, como veis. O sea, pero la virtud que tiene la literatura es una paradoja, es que es inútil. Y cuanto más inútil, mejor es. Mejor. O sea, porque es algo que no necesitamos en la vida, pero que nos viene muy bien. O sea, como un lujo, como una forma muy sofisticada de expresión, y de la que la literatura que más nos da es la que menos nos ofrece y la que menos cosas nos promete. Yo, cuando hay un libro, y uno de los miedos que tenía cuando escribí La Hora Violeta, y creo que lo sorteé, es que el libro fuera interpretado como literatura de autoayuda, como un manual para superar un duelo por un hijo. Que hay muchos libros así, hay muchos libros como optimistas y demás. Yo quería dejar claro que esto era solo literatura. Que para mí es lo importante. Yo vivo de la literatura. Y cuando digo vivo de la literatura, no vivo solo económicamente, vivo atravesado de literatura. Todo lo que me pasa por la literatura, por los libros y por lo que yo escribo. Y para ello el libro tenía que ser inútil. No podía ofrecer consuelo, no podía ser un remedio, no podía ser un ejemplo, no podía. Me daba pavor. Y rechacé muchas invitaciones a muchos medios de comunicación, porque tenía la sensación de que me invitaban para que hablara como una especie de gurú, y yo solo era un escritor y quería seguir siendo un escritor, ¿no? Y no quería sacar el libro de ese terreno. Y esa es a los que nos gusta la literatura y los que estamos muy metidos en ella, lo que valoramos sobre todo de ella es que no nos dé lecciones. Y que simplemente nos acompañe y nos enseñe otras vidas. Eso es lo que busco de la literatura como lector y lo que he buscado siempre como escritor. No sé, creo que me he ido por muchos cerros de Úbeda, pero más o menos te he dado pie, sí. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Soy Jorge. Quería decir que me ha encantado leerte y descubrirte como escritor, y quería preguntarte si te has planteado alguna vez escribir novelas no autobiográficas, sino más tirando hacia la ficción o cosas así. Muchas gracias. ¿Qué has leído, por cierto? La mirada de los peces. Has leído La mirada de los peces. Muchas gracias. A ver, sí, claro. A ver, yo creo que un escritor, igual hay escritores que tienen planes, fíjate que hay. Valle Inclán, sabéis que tenía por imitación de Galdós, a quien odiaba y admiraba a la vez,
Él se iba escribiendo sus libros, cada volumen le ponía ópera omnia, o sea, ópera completa, ópera omnia 1, o sea, él ya tenía su plan de las obras completas, ya tenía, y se las iba haciendo sobre la marcha. Hay escritores que tienen muy claro lo que van a hacer toda su vida, la literatura que quieren hacer. Yo reacciono a lo que me va sucediendo y reacciono a mi vida y reacciono a lo que... Tampoco planifiqué escribir La España vacía, tampoco planifiqué escribir estos ensayos. Reacciono a lo que voy viviendo y a lo que me va pidiendo el cuerpo. Probablemente sí, escribiré alguna novela solo de ficción. Igual ya dejo de escribir este tipo de novelas y escribo otra cosa distinta. No lo sé, o sea, no tengo un plan, preconcebido. No quiero, desde luego, me gustaría ir probando cosas nuevas. Y en mayo saldrá un libro nuevo mío que tiene mucho de autobiográfico, pero mucho de ensayo también. Yo creo que es radicalmente distinto a la mirada de los peces y a los libros que vienen de por ahí, y a la vez está muy emparentado con ellos. Para mí lo único importante es que se reconozca la voz, es que tú leas un libro mío y reconozcas que es un libro mío, aunque no veas y veas que hay una voz, que hay algo que te comunica, ¿no? y que te dice algo. Eso para mí es lo importante, que sea ficción, que sea no ficción, que sea ensayo, eso me parece que es totalmente accesorio. Creo que la voz de un escritor está en otro sitio. Entonces sí, pues de momento no me lo he planteado, tengo alguna idea vaga de un par de novelas que me gustaría escribir, pero no me he puesto a ello, entre otras cosas porque soy muy vago. Es decir, no. A ver, la novela de ficción pura, donde todo esté bien cerrado, una novela convencional, es una obra es un trabajo que tiene mucho más que ver con la artesanía que con el arte. Entonces, que tiene todo que encajar muy bien, tienes que picar mucha piedra, requiere mucha disciplina, requiere apagarte mucho, y yo soy un escritor más perezoso y más intuitivo. Me gusta más probar y dejar las cosas mucho más abiertas porque me siento mucho más cómodo en ese sentido, ¿no? Entonces, igual en algún momento siento la cabeza y escribo una novela de 800 páginas y me quedo más a gusto. Pero de momento, hoy por hoy, no lo veo. Ni este año ni el que viene, en principio. Gracias. Sí, por ahí. Bon dia. Hola, què tal? En català m'entens? Perfectament. Val. Soc del grup de tavernes de la Valldigna. He llegit L'Espanya vacía i m'ha encantat. Cada dia m'agrada més l'assaig i menys la novel·la. I durant la reunió que van tindre, recordo que es va comentar que el llibre era un poquet tediós, però hi trobo no compartís. El que sí que es va dir és que no aportava solucions. Jo en seguida vaig pensar que qui té el poder econòmic o els polítics que poden aportar-les no ho fan. Per tant, el que pot fer un escriptor és moure consciències i que la societat es rebel·le contra la situació que estàs presentant. Vaig pensar també que els cantautors realment no han aportat moltes solucions, però van fer molta feina manejant la societat en la transició. I després vull comentar també quan comentes que el que més a Marta ha passat en aquesta vida va ser la pèrdua del fill, ho entenc perquè jo vaig tindre un fill quasi ofegat i la nit més llarga va ser eixa en el que va estar en la UCI i va eixir sense ningún problema. Me alegro mucho. Bueno, muchas gracias. ¿Me permites que te conteste en castellano? Podría contestar en valenciano, pero va a salir muy a trompicones porque lo tengo oxidadísimo. Pero muchas gracias de verdad, y me hace mucha ilusión además que vengáis de Tavernes. Te contesto a todo lo que has planteado, que es mucho. Al principio que dices que cada vez te gusta más el ensayo y la novela, no
no quiero afearte la edad, pero es un rasgo de madurez. El hecho de que conforme vamos creciendo nos da la sensación de que hemos leído todas las novelas, y los ensayos son un género que nos aporta otra visión, una riqueza como lector. Es un fenómeno bastante natural de evolución de los lectores, el hecho de que nos vayamos decantando poco a poco hacia el ensayo, ¿no? Hacia el ensayo o la poesía o todas las formas no convencionales de novela, ¿no? Eso es bastante natural, y te agradezco mucho que te haya gustado La España vacía. La objeción de las soluciones es un mantra. Lo he escuchado, me lo han dicho muchas veces, pero es que yo creo que, como tú bien dices, la función de un escritor no es ofrecer soluciones. Yo creo que si algún valor tiene La España vacía es precisamente que no se plantea ofrecer una solución a un problema que es enorme y que, por supuesto, escapa por completo a la pequeñez de un escritor, que lo único que puede hacer y lo único que debe hacer un escritor, yo creo, en estos tiempos es, no sé si igual remover conciencias es demasiado soberbio. Yo creo que es compartir visiones, compartir miradas. Un ensayo como La España vacía es una forma de mirar. Yo cuando lo empecé a escribir, desde una modestia y de una marginalidad enorme, quiero decir, cuando yo lo escribí, estos temas no le importaban absolutamente a nadie, con lo cual yo podía escribir en absoluta libertad sobre ellos, porque no había ninguna presión ni ninguna expectativa. Al revés, mis amigos se reían de mí por escribir este libro. Es un libro que salió publicado en Turner, que es una editorial independiente de ensayo muy exquisita y muy buena, y con los que tengo una relación estupenda, pero no es mi editorial habitual de la narrativa. Y eso se debe a que cuando yo les comenté el proyecto a Penguin Random House, al gran grupo que estaba escribiendo esto, y que Turner estaban interesados en publicarlo y que si me daban permiso, ni siquiera leyeron el correo, o sea, lo leyeron en diagonal. Dijeron, uy, España vacía, rural, sí, escribe lo que quieras. Esto no nos interesa, o sea, está fuera de mercado, no nos da igual, ¿no? Entonces lo escribí sin ningún tipo de expectativa, y eso es muy bueno, porque hoy no podría escribirlo como lo escribí, porque hoy sí que hay un debate, hay una agitación y todo el mundo tiene una opinión al respecto, y entonces tú te sientes mucho más cohibido a la hora de escribirlo. Pero en ese momento era totalmente libre, y lo que pretendía era compartir una serie de miradas que yo creía que muy poca gente tenía en España en ese momento, que estábamos obsesionados en un momento de crisis política e institucional y territorial también. Había dos frentes en ese momento. Yo lo escribo en el año 2015 y se publica en el año 2016. Había, por un lado, el conflicto en Cataluña, y luego lo que venía del 15M. Había dos grandes conflictos políticos que acaparaban toda la atención, ¿no? Y yo creía que estábamos perdiendo foco, que eso era un ruido enorme que nos estaba haciendo perder de vista un problema mucho más importante, que iba mucho más a los cimientos del país, y que nunca habíamos tomado en consideración desde un punto de vista político, ¿no? Que era el problema de ese desequilibrio territorial enorme, que yo creo que afecta mucho a la convivencia y afecta mucho a las miradas que nos tenemos entre nosotros. Entonces yo lo que pretendía era poner el foco ahí, decir, bueno, parad un momento, vamos a echar un vistazo aquí, porque creo que aquí hay cosas muy interesantes en las que nunca reparamos, ¿no? Y que estaría bien que lo mirásemos. Y era una invitación a mirar, una invitación a compartir esa mirada. Hay una idea totalmente anticuada del intelectual como cura. O sea, por eso yo aquí estoy también ahora mismo en la iglesia, como alguien que suelta un sermón y aporta soluciones. Es la idea del intelectual engagé, del intelectual del mayo del 68, de Sartre, ¿no? De alguien que se sube a una tribuna y le dice a la gente lo que tiene que hacer, y tiene las soluciones para la sociedad, y tiene las soluciones para todo. Yo creo que eso está absolutamente desacreditado. La función que tenemos los escritores que escribimos ensayo y que heredamos quizá esa idea de intelectual, de intervenir en la plaza pública, no es tanto ofrecer fórmulas y ofrecer soluciones ni liderar nada, sino compartir esas miradas, decir, mira, ¿os habéis fijado? Yo he caminado por aquí, he visto esto, tengo estas ideas.
vamos a compartir otra forma de mirar, vamos a ver si puedes modificar un poco la forma de mirar del lector, si el lector después de leerte dice, pues anda, es verdad, igual debería empezar a mirar estas cosas de otra forma y te planteas otras cosas que no son necesariamente las mismas que me he planteado yo, creo que eso ya es un éxito enorme ya para irte a dormir y en fin, y a emborracharte y a celebrarlo y genial, y todo estupendo. Y esa es mi aspiración, que puede sonar modesta desde la perspectiva de un intelectual así a la antigua usanza, pero que creo que ya es mucho. Así que te agradezco mucho la lectura, de verdad. Gracias. Gracias por ese aplauso tan poco secundado. Gracias. Gracias. ¿Tenéis por ahí? Luego aquí había manos levantadas, por aquí también. Había también manos levantadas por aquí, pero sí, pero vamos. Hola. Hola. Yo vengo de un instituto de Oliva y en clase pues nos hemos leído La mirada de los peces y me llamó mucho la atención la frase que decías de un adolescente cree que puede decirlo todo. ¿Qué es lo que según tú, no debería decir un adolescente? Y también me gustaría... ¿Cómo es la frase? Es que no, yo escribo mucho y luego no me acuerdo de lo que he escrito. Dime. Un adolescente cree que todo puede ser dicho. Sí. Pues me gustaría saber qué es lo que crees tú que no se debería decir, y además también si en esa frase estabas haciendo alusión a lo mejor una parte pasota que podemos tener los adolescentes. Creo, pero tendría que volver a leerlo porque he olvidado ese fragmento. Creo que lo que quería decir es que los adolescentes, la juventud, tenéis el privilegio de poder afrontar, de poder cagarla repetidas veces sin que las consecuencias sean especialmente graves o que las consecuencias sean asimilables. Yo creo que se puede decir todo y se puede hacer de todo porque todavía hay un periodo de prueba, todavía hay un periodo de ensayo, todavía hay una condescendencia de la sociedad que te permite hacerlo, y creo que eso es muy bueno. Creo que forma parte de... Luego, cuando ya eres un viejo artrósico como yo, las cosas tienen unas consecuencias para tu entorno dolorosas, terribles y a veces irremediables. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna relación con mi padre. Mi padre no, ninguno. O sea, yo rompí relación con mi padre en la adolescencia porque mi padre se comportó como un adolescente cuando no correspondía ser un adolescente. ¿Y qué pasó? Que perdió la relación con su hijo. Es decir, que tuvo una consecuencia absolutamente desastrosa. Eso no sucede cuando eres adolescente. Puedes hacer las mayores barbaridades que, bueno, más o menos, mientras no te cargues a nadie, más o menos todo tiene solución, más o menos, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar ese campo de juego, eso es lo que me planteo, ese terreno de experimentación, para aprovecharlo, para ensayar, para no tener miedo, porque luego los adultos tenemos mucho miedo a decir cosas constantemente, y una de las cosas que tiene que vencer un escritor es el miedo natural que tenemos los adultos a enfrentarnos a decir cosas, y a decir las cosas que pensamos, y a decir las cosas que sentimos, y eso es algo que vosotros yo creo que tenéis el privilegio de no tenerlo, y de poder dar un portazo y de poder decir barbaridades y de poder dar rienda suelta a cuestiones temperamentales sin que pase nada, sin que se agriete el mundo, o sea, sin que esto tenga unas consecuencias luego terribles, ¿no? Todo tiene solución, y creo que eso es bueno. Creo que a eso me refería. Luego igual leo el pasaje y era totalmente lo contrario, pero creo que me refería por ahí porque es una cosa que sí que he meditado mucho y está implícito en el libro mucho. Buenas. Hola. Yo vengo de IES Fuente San Luis. Bienvenida. Y a ver, ¿cómo empiezo? La misma escritura nos da una consciencia sobre la vida o sobre nosotros mismos. Y yo quería preguntarte si eso nos hace ser más cuerdos o nos hace estar más locos. Bueno, probablemente ninguna de las dos cosas. Te hace ser más autoconsciente, pero eso no significa que... Hay también gente que escribe mucho y es sorprendentemente inconsciente de lo que es. Es decir, y tiene una visión de sí mismo absolutamente desdibujada y en mi oficio abunda el narcisismo. Es decir, tienes que tener
para ser escritor y publicar tienes que tener un punto de soberbia. O sea, para empezar tienes que creerte que lo que tú cuentas le va a importar a alguien. Eso ya, es decir, eso es una... Entonces ya esa soberbia ya te desdibuja un poco, ya te hace... por muy autoconsciente que tú seas, tú ya te estás situando en un punto que no te corresponde, ¿no? Entonces, eso ya implica, no sé si locura, pero sí desde luego no mucha cordura, ¿no? Ya te desbarata un poco. Puedes ser perfectamente consciente de tus desequilibrios, que todos los tenemos. No voy a hablar de locura. Hablemos de locura, pero en términos muy naifs, ¿vale? O sea, no de locura como enfermedad mental con pastillas y demás, ¿no? Sino locura, pues eso, este tío está loco, ¿no? Puedes ser consciente y aprovecharte de ello y usarlo. Es decir, sí, pero creo que no. La escritura no te modifica la personalidad. Te ayuda a ser consciente de ella, pero no te convierte en otra persona. Ni te hace, no, sencillamente te sitúa un poco en el mundo y te hace pues andar con otros ojos y ver las cosas y sentir la vida de otras formas, ¿no? Pero no te transforma realmente, ¿no? Es mucho más complejo, pero eso, tú escribías diario, ¿verdad? Pues, eso lo sabes tú perfectamente. Sí, pero me refiero al hecho de ser consciente de algunas cosas que a lo mejor tú no querías ver, y el hecho de verlas, de aceptar que las estás viendo, ¿no consideras que te puede hacer más, no loco porque no es la palabra, pero el hecho de verlo, no sé si me estoy explicando? El hecho de verlo te perturba mucho y te provoca tener que tomar una decisión o no tomarla. Claro, o sea, puedes ver cosas. O sea, en cuanto escribes sobre ti mismo, lo más normal que pasa es que no te gusta absolutamente nada de lo que ves. O sea, es lo lógico y lo normal. Y si no sucede eso, es que probablemente sí que estás loco, pero loco de que te pongan diazepam. O sea, no estás. Si tú escribes y todo es maravilloso y sucede a veces. Si leéis diarios, que hay muchos diarios publicados, hay diarios muy interesantes. Los diarios más interesantes son los más sinceros, los de escritores que son menos condescendientes consigo mismos y demás. Pero hay un montón. Saramago tiene unos diarios que son insoportables, que lo que ves es cómo se dibuja a sí mismo un delirio. O sea, son unos diarios en los que está encantado de haberse conocido en cada página y está diciéndote lo importante y maravilloso que es, lo cerca que está de que le den el Nobel, lo mucho que le quieren los ministros y los embajadores y los otros colegas y los otros premios Nobel. En el diario tú percibes que hay un delirio de grandeza terrible, ¿no? Terrible de alguien que no se conoce a sí mismo para nada y que no ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Entonces, eso, si tú haces... Eso no son diarios escritos para conocerse. Los diarios que sí que escribes para conocerte, evidentemente, sale todo lo que no te gusta. Y ahí tienes que tomar una decisión. Claro, ¿qué hago? ¿Cambio? Pues mira, sucede algo mucho más terrible. Y es que te das cuenta de que probablemente no lo puedas cambiar, de que tengas que vivir con eso. O sea, es mucho más terrible, ¿no? Pero, bueno, pues ahí vas andando, vas sorteando la vida ahí como puedes, pero no... esa idea idílica del diario de yo escribo aquí mis defectos o las cosas que no me gustan y entonces ya que tengo aquí esta lista y lo voy a cambiar, no sucede casi nunca. No sucede, o sea, eres consciente y lo que haces al ser consciente es joderte y acarrear con ello. Nada más, pero es muy difícil, ¿no? Así. Bueno, pero a la vez también te ayuda a superarlo, por así decirlo. Bueno, sí, superarlo, sí, ¿no? Porque bueno, sí, a saberlo. Afrontarlo, ¿no? Afrontarlo, sí, a vivir con ello y a decir, bueno, que al final aceptarte uno mismo, eso sí, eso sin bueno, duda. Gracias. Buenas, soy Jordi y quería hacerte una pregunta sobre el libro de La España vacía. Es que es un aspecto que me sorprendió mucho, la cantidad de obras mencionadas, personajes históricos o pueblos nombrados, tanto casi despoblados o desaparecidos. ¿Todo esto nombrado son base de tu experiencia personal o has tenido que buscar información a la hora de hacer el libro? Gracias. Bueno, a ver, los libros se empiezan a escribir, un libro con La España vacía no se empieza a escribir desde cero. Yo cuando planteo
cuando me pongo a escribir, me pongo a documentarme, me pongo a hacer un plan de trabajo en serio y decir, bueno, esto lo tengo que sacar porque tengo un encargo de la editorial, porque ya he llegado a un acuerdo y lo vamos a hacer, en realidad me doy cuenta de que llevo escribiendo el libro muchos años. Ahí hay un bagaje de una obsesión que venía desde mis 20 años, desde que empecé a trabajar como reportero y empecé a recorrer esa España vacía y a hacer reportajes y acumular un montón de material que aproveché para el libro, ¿no? Y me di cuenta de que, no de forma sistemática, pero sí que de forma un poco obsesiva, me interesaba mucho toda la literatura paisajista, me interesaba mucho todas las obras que cito son autores que los cito porque los leo y porque me interesan mucho y porque me forman parte de mi bagaje como lector. Y hay un montón de viajes, algunos los hice expresamente para el libro, pero muchos otros son viajes que he ido haciendo a lo largo de mi vida y me he ido encontrando. Entonces sí que hay como una especie... Alguien definió, creo un crítico definió que La España vacía en realidad era una autobiografía de un lector. Y tiene algo de eso, Entonces tú vas acumulando. El libro lo hice en un año, lo escribí en un año. En un año es imposible acumular toda la información y todo el material que tiene el libro. Eso es porque venía de muy lejos, lo sistematicé desde hace mucho tiempo. Por eso, si ahora esos libros solo funcionan cuando salen de una obsesión que viene de mucho tiempo. Y los libros, en general, los libros que merecen la pena, los llevas escribiendo en la cabeza mucho tiempo. Yo seguramente llevé 5 años escribiendo un libro que escribiré dentro de 5 y todavía no me he dado cuenta. Y cuando me dé cuenta de que tenga clara la idea del libro y tenga claro lo que quiero escribir, veré que he ido acumulando inconscientemente un montón de vivencias y un montón de lecturas y un montón de viajes también que me van a servir para ese libro, ¿no? y que los voy a volcar de alguna forma. Sí. Eso es. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Soy Mario y he leído también La España vacía y me he sentido también un poco identificado en la situación en la que estabas tú, porque bueno, mi padre es de un pueblo de Cuenca y mi madre es de un pueblo aún más perdido de Segovia. Y me gustaría preguntarte si crees que todos estos pueblos envejecidos y que están perdidos y realmente de los que nadie se acuerda están destinados a desaparecer por culpa de la centralización en las ciudades de la periferia, sin contar Madrid, claro. Pues sí, yo creo que salvo algún caso puntual que por razones excepcionales suceda, que de vez en cuando sucede. Hace poco salió un reportaje en El País de Lleves, un pueblo de Guadalajara que ha crecido un 300% en los últimos años y pasó de ser una aldea de 2 vecinos a ser un pueblo con, no recuerdo cuántos habitantes tiene, pero más de 1000, ¿no? Ya se ha multiplicado por un montón su población, pero son casos muy excepcionales. Si tú ves las cifras y están accesibles a todo el mundo. Si entras en el portal del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ahí ves las cifras de población, son muy fáciles de ver y además cruzan las tablas, puedes cruzar tú las tablas y puedes cruzar mucho para encontrar los datos de tu pueblo, para encontrar los datos de tu provincia, de todo, y ves la evolución y las curvas van así, todas. O sea, la sangría es enorme. Entonces, por un caso de éxito que haya, hay otros 200 pueblos que están desapareciendo. El pueblo de mi abuelo, Bubierca, que es un pueblo en la provincia de Zaragoza, es un pueblo que va a desaparecer, no creo que más allá de 15 años. Ahora tiene 50 vecinos, no creo que aguante 50 vecinos censados, no creo que en 15 años quede alguien ahí, ¿no? Y es la realidad de muchísimos pueblos, de miles. Es muy difícil porque además es un fenómeno que los geógrafos ya han estudiado y que se llama el declive rural. Hay un momento que funciona como un sumidero. Hay un momento que la pérdida de población es tan crítica que no puedes hacer nada por recuperarla. O sea, se acelera todo. O sea, es como un remolino que va perdiendo todo, pierdes los servicios. En el momento en el que pierdes la escuela, para un pueblo perder la escuela es lo peor. En el momento en el que pierdes la escuela es cuando ya el pueblo está condenado, absolutamente, ¿no? Entonces, es verdad, decir esto, y yo lo digo mucho en
en los pueblos siempre me tachan de agorero y en fin, que pesimista, que horrible, pero es que creo que decir otra cosa es engañoso o es hacerse ilusiones con algo que no va a suceder o con algo que no. Tendría que cambiar mucho, pero muchísimo, la realidad para que esos pueblos tengan una segunda vida o tengan una vida o remonten. Es muy difícil. Entonces, la tendencia y lo que te dicen todos los gráficos es que de aquí a unos años la España vacía va a ser cada vez más vacía y la España urbana va a estar cada vez más concentrada. Ahora no hay. Yo hablé hace unos meses con uno de los socios de Idealista del portal inmobiliario, y que es un tipo muy majo y muy lector y que me había leído y me quería conocer, y me estuvo contando que las tendencias del mercado inmobiliario y cómo estaba preocupado por las tendencias de Madrid, porque en Madrid no hay pisos a la venta. En Madrid hay 20.000 pisos a la venta nada más. O sea, no hay vivienda. O sea, y hace unos años eran 40.000. O sea, hay muy poquitos pisos y cada vez hay más gente que quiere ir a vivir a Madrid. Cada vez más y más y más y más y más y más. Madrid va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y llegará un momento en el que no hay suelo, no hay forma de que aquello. Está absolutamente colapsado el mercado de la vivienda en Madrid, ¿no? Que es parte de lo que pasa por los alquileres disparados y por ese tipo de cosas. Y esos son los datos con los que jugamos. Es decir, luego podemos jugar con ensoñaciones y podemos creernos el cuento de la lechera y podemos pensar en Bienvenido Mr. Marshall y que si incluso soluciones desesperadas. Tú has hablado de un pueblito de Cuenca, en Castilla-La Mancha, estaban peleándose varios pueblos por tener vertederos nucleares. O sea, por tener vertederos nucleares. O sea, ¿por qué? Porque garantizan unos puestos de trabajo. Pero la gente está dispuesta a envenenarse para que su pueblo no desaparezca. En Huesca es la única capital de provincia donde el principal empleador es el Estado. O sea, la empresa más potente de Huesca es el Estado, son funcionarios. Y del Estado es el Ejército. Entonces, había un cuartel en Huesca que lo iban a cerrar porque no servía absolutamente para nada. Era un cuartel que estaba obsoleto, pertenecía a una estructura del ejército que no sirve para. O sea, no tiene ningún interés estratégico ni tiene ninguna función dentro de la estructura de la OTAN, y llevaban décadas queriendo cerrarlo. No lo han cerrado y lo han reabierto porque toda la ciudad de Huesca se echó a la calle para que no cerraran el cuartel, porque si cerraban el cuartel, cerraban la ciudad. Entonces estamos ante unas situaciones que son difíciles de concebir desde la España urbana. Son difíciles de ver porque frente a eso tenemos un país, tenemos una ciudad como Valencia, tenemos ciudades como Madrid, como Barcelona, tenemos unas ciudades que son tremendamente potentes y bollantes y que esconden toda esa realidad que languidece y que va desapareciendo, ¿no? Y que solo la vemos o solo la ves tú porque tienes tus padres y porque tienes vinculaciones, pero si no es muy fácil no verla, es muy fácil que te pase inadvertida por completo. Sí, a mí yo por ejemplo lo que me pasaba, ya haciendo referencia al libro, cuando comentas lo del libro de Miguel Delibes, que es el diputado que llega al campo y dice, pero menudo contraste, ¿no? Para mí me acuerdo que de pequeño me pasaba lo mismo, que yo estaba en la ciudad, pues yo soy de Valencia y he nacido aquí, y llegaba a mi pueblo en Cuenca a 10 kilómetros de la ciudad ciudad del pueblo grande más cercano, y decía, pues si es que aquí no hay nada, si es que ¿qué voy a hacer aquí? Y claro, al final es que también, y lo engancho con otra pregunta, que hay gente, porque leer el libro me ha despertado una pequeña curiosidad en cuanto a cómo mejorar todo esto, ¿no? Que es lo que preguntaba Caballero antes, y me gustaría saber si piensas que la mecanización del medio rural, es decir, implantar máquinas y todo eso para hacer evidentemente más eficiente y menos laborioso el campo, era uno de los factores principales, aparte también de que la gente joven pues ya no tiene escuelas y va a estudiar a otros sitios. Porque, claro, ves fotos de antes y ves a mucha gente trabajando en el campo y ahora, sin embargo, hay una sola persona con un tractor. Entonces me gustaría saber si piensas que también la mecanización de todos estos servicios es una de las causas. Gracias. Bueno, son varias causas. La mecanización, la forma en la que hemos organizado la agricultura, que eso
estamos en Valencia, tierra que inunda de naranjas el mundo. Sabemos, en España se orientó la agricultura de una forma muy intensiva, muy eficiente, muy mecanizada. Tenemos uno de los sistemas agrarios más novedosos y potentes del mundo, y el campo español es capaz de inundar de productos todo el mundo enseguida. O sea, está muy orientada a la exportación y a la producción masiva, ¿no? Y eso ha hecho que las zonas donde las explotaciones eran más modestas y más familiares y estaban más orientadas a un mercado de proximidad no pudieron competir y se arruinaron. Y no solo la mecanización, que también, o sea, sino que tuvieron que sustituir por otros productos para poder venderlos luego a Carrefour, para poder venderlos luego o mandar un montón de camiones a Rusia, porque con pequeñas producciones no podían salir adelante, y eso lo sabemos. Eso es una de los graves problemas que ha tenido una parte de la agricultura de este país y que lo sigue teniendo, y que es una de las causas fundamentales, porque el campo tiene sentido, vivir la vida en los pueblos tiene sentido cuando hay una agricultura y una ganadería vivas. Si no, es muy difícil sustituir esa economía, es muy difícil. O sea, dicen, vamos a hacer una economía de servicios, vamos a hacer una economía de turismo, eso no sustituye a lo que había antes, ¿no? Y se vacían evidentemente por eso. Pero fíjate, de la mecanización, la gente, claro, se vive mucho más cómodo. Ahora hay un montón de agricultores que son agricultores urbanos, que viven en una ciudad, madrugan, cogen el coche todos los días a 100, 150 kilómetros, donde tienen su explotación, están con su tractor para arriba, para abajo, su jornada laboral, y por la noche se vuelven, y no viven en el pueblo donde tienen la explotación, porque se lo pueden permitir, ¿no? Y porque tienen hijos y quieren que los hijos vayan al colegio a la ciudad y vivan en la ciudad y ese tipo de cosas. Entonces, claro, son muchos factores, no es solo uno. Siempre se habla de la mecanización, son muchísimos, es una política global, es la historia, es muy complejo, pero tiene mucho que ver, el foco en la agricultura es muy importante. Y es verdad que otros países que no han arruinado a sus agricultores de proximidad, como Francia, aunque Francia ahora pasan unas dificultades enormes ahora mismo, donde sí que han mantenido esas redes de mercados más pequeños y más... Es verdad que los pueblos no han sufrido la debacle que ha sufrido en España, pero también la van a sufrir en breve, también. O sea, la situación de Francia es catastrófica en ese sentido ahora. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Ánimo, si tú encuentras la solución, te la guardas, vas a Bruselas con ella en un maletín, y la vendes por mucho dinero, porque te lo van a pagar. Hola, Sergio. Hola. A ver, que yo me he leído La hora violeta y La mirada de los peces, y tenía una pregunta, porque en La hora violeta hablas de que para escribir, o sea, que lo ideal es huir de lo cursi y lo melodramático, y mi pregunta es si tú cuando escribes, o si escribes, que tampoco lo sé, con cosas así más cursis y más melodramáticas, ¿cuál es tu filtro para saber si lo estás haciendo o si deberías cambiar algo? Muchas gracias. Bueno, el filtro soy yo, el filtro es mi sensibilidad, el filtro es lo que yo percibo, ¿no? Me tengo que fiar de mí mismo, y esto es una cuestión lateral, aparte de lo que comentas, de cómo sabes lo que estás escribiendo. Si es que escribimos a ciegas, no sabemos lo que estamos haciendo. Y además no te puedes fiar de nadie. Es decir, tú puedes tener unos lectores de confianza, yo por supuesto se lo doy a mi mujer, y solo sirve para que nos enfademos, porque cuando no le gusta algo que a mí me parece que está bien, pues me enfado y yo no tiene ni idea y es todo terrible. Y luego al final le hago razón, suele tener razón y le hago caso, pero al principio me enfado. Y luego tienes dos tipos de lectores extremos. La gente que son fans y la gente que te odia. Entonces, no te puedes fiar de ninguno de los dos, porque al que te odia le va a parecer mal todo lo que hagas siempre, y el fan le va a parecer bien todo lo que hagas siempre, con lo cual no puedes fiarte de ninguno de los dos. Y no hay un término medio. O sea, no hay un amigo que te dice no, porque si es de confianza ya sabes que está a favor entonces ya tiene un sesgo a favor y tampoco te puedes fiar de él, ¿no? Tienes que fiarte solo de ti, de tu callo, de cómo vas viendo, y arriesgarte a fracasar. Yo
creo tener una sensibilidad desarrollada para detectar lo cursi y el melodrama y moverme, detenerme justo en la línea cuando lo sentimental se está convirtiendo en sensiblero. Creo tenerlo y creo tener una herramienta para poder suprimir lo que es la ironía y el humor y reírme de mí mismo. Y eso suele fallar pocas veces. O sea, porque cuando entras en lo cursi y en lo sensiblero es porque te estás tomando a ti mismo demasiado en serio. Entonces, rebajas ahí, te burlas de ti mismo, te pegas un par de latigazos y eso se arregla enseguida. O sea, suele funcionar, no siempre, pero suele funcionar. Lo que pasa es que es verdad que yo, como tengo una especial repulsión al melodrama, creo que lo rehuyo de primeras. O sea, siempre, en lugar de ir al melodrama, lo que hago es quizá ser excesivamente irónico en algunas veces, ¿no? Todo para no caer en el melodrama, ¿no? Y me refugio en una ironía que a lo mejor igual es excesiva, igual a veces me distancio demasiado, pero creo que es preferible ser un irónico casi que se acerque y que coquetee con el cinismo antes que ser un cursi. Porque, y eso es una frase que he repetido muchas veces y que en las entrevistas, y que solo una vez me han puesto en el titular, porque siempre la digo con la intención de que la pongan en el titular y nunca la ponen, es que detrás de un cursi siempre se esconde un hijo de puta. Entonces, creo... y esto me lo pusieron solo una vez, pues en Sergio Lemoyano, detrás de un... Y dije, qué bien, por fin, porque ya como ya había perdido la esperanza de que lo pusieran de titular, lo decía con mucha alegría. Creo que hay algo sucio, algo terrible en la cursilería, pero algo sucio moralmente. Yo creo que hay algo a mí no me termina de gustar y que mancha absolutamente todo lo que escribes, con lo cual yo creo que espero estar vacunado por la propia repulsión que me provoca. Así que, de verdad, gracias y feliz viaje de vuelta. Gracias, de verdad.